Soraya, ¿qué tal estás? Bueno, en primer lugar, no te he presentado bien, eres periodista y escribes en la revista Africa Mundi, que es nuestra newsletter favorita para seguir la actualidad de África. El terremoto te ha pillado en Marruecos. Cuéntame eso primero y luego hablamos de más cosas. Bueno, yo llegué hace una semana y media, más o menos, a Casablanca, y el fin de semana que se dio el terremoto me escapé a la zona de Agadir, concretamente a Tagazú, que es una aldeita pequeña donde la gente solo hace surf, básicamente, y me pilló de repente. Estábamos en un bar, en el interior de un bar, y por un momento pensaba que alguien de verdad estaba moviendo la pierna encima de donde estábamos sentados. Estábamos en una banqueta larga y había un chico al fondo que movía un poco la pierna, y al sentir el temblor digo, bueno, será él, ¿no? Pero no. Fue a más, y de repente las lámparas empezaron a bailar, la luz se fue por completo, el internet también. Salimos corriendo a la calle, todo el mundo estaba en la calle, nadie quería volver a casa. No me Tenía extraña. miedo de futuras réplicas, porque encima se hablaba, a pesar de que no se hablaba mucho, porque no había mucha información, había probabilidades de que hubiera réplicas. Un terremoto tan fuerte podría tener la posibilidad de que existiera una réplica. Entonces dormimos en la calle. Con suerte yo estaba en un hostal que las chicas eran majísimas, sacaron mantas, sacaron almohadas, hicimos un campamento en la calle del hostal, un poco alejados de los edificios, por si había algún derrumbamiento. Y Me bueno, parece increíble esa me pilló ahí. anécdota. Increíble. Yo la verdad es que no, o sea, durante la noche iba procesándolo un poco, y al ser tan de madrugada no podía hablar con nadie realmente. La noche siguiente además nos seguimos quedando en el mismo pueblo, y yo no pegué ojo en toda la noche porque no, o sea, sentía que se podía caer el edificio en cualquier momento. Además había gente que había vivido el edificio, o sea, el terremoto encima de la terraza, el rooftop, ¿no? del hostal, y decían que veían cómo los edificios se movían como gelatinas. Ninguno se caía, pero se movían como gelatinas. Bueno, no sé, catastrófico. De verdad que yo nunca he vivido un terremoto en mi vida, espero no tener que vivirlo otra vez, y menos así en una situación tan de imprevisto. Pero bueno, por lo menos estamos a salvo y puedo hablar contigo y estoy bien. Agadir, que está aquí abajo, que es una zona, o sea, es una ciudad que también se vio bastante afectada, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, vemos aquí que es parte de la zona roja, ¿no? O sea, zona aquí veo moderado, sí. Sí. Pero luego el Marrakech ha sufrido muchísimo. Pero ¿cuál es la parte del centro, el epicentro? ¿Qué es exactamente? Porque a mucha gente, cuando hablamos de Marruecos, pensamos en desierto, Uh-huh. o ciudades costeras como Casablanca, Uh-huh. pero entiendo que aquí pone las montañas Atlas. ¿De qué estamos hablando en esta zona? Volviendo a lo que decías de Agadir, Agadir sí que es verdad que tiene la suerte de haber evitado la tragedia, porque en 1960 sufrió el tercer terremoto más fuerte de la historia de Marruecos y se preparó para ello. O sea, se derrumbó por completo, vio en 15.000 muertos en aquel momento, y cuando levantaron la ciudad de nuevo, la levantaron para evitar que pudiera ocurrir otro seísmo, porque sí que es verdad que Agadir está por encima de una de las fallas tectónicas con más predisposición, ¿no? a causar terremotos. Entonces, con suerte en Agadir, desperfectos de infraestructura no han habido. Sí que ha habido, creo que si no me equivoco, 5 muertos. Pero más allá de eso, está todo bastante tranquilo. Lo que comentas en Marrakech sí que es verdad que ha sufrido muchísimos desperfectos. Tenemos que tener en cuenta que es una ciudad súper histórica. La Medina del casco antiguo está hecho de piedra, la mayoría, y por lo tanto se ha caído. En cuanto a la evaluación de muertos, creo que a día de hoy hay alrededor de 15 muertos en Marrakech, que siguen siendo muchos, ¿no? Pero lo fuerte está en el Atlas, como comentabas, que es el gran Atlas marroquí. Son las montañas que presiden Marruecos, por así decirlo, son un emblema en Marruecos. Y el destrozo principal está en las zonas más difíciles de llegar, y que realmente aún no se ha llegado. Son aldeas muy, muy recónditas, o sea, la gente allí vive súper austeramente, no hay coches, por lo general, la gente se mueve ¿Qué? con burros. O sea, son Pero zonas entonces muy... lo que estás sugiriendo, no sé si lo estás sugiriendo de verdad, porque, bueno, imagino que viendo las cifras de fallecidos, entiendo que sí que se sabía mucha información acerca de cuánta gente hay muerta, pero ¿significa eso que el número de fallecidos va a crecer mucho conforme se vayan viendo? Seguramente sí, porque ya avisan de que hay muchas zonas a las que no se ha llegado todavía. Que sí que es verdad que las fuerzas de seguridad marroquíes, y a través de helicópteros, han podido tirar provisiones a esas zonas, pero los muertos siguen en el suelo. Y son los propios locales los que
han enterrado esos muertos. Incluso hace un momento veía un vídeo de un chico que grababa, ¿no?, a unos muertos arropados en mantas que se estaban hinchando por el calor. Tenemos que recordar que es una zona calurosa ahora mismo. Sí que es verdad que en diciembre hace mucho frío y que por la noche sí que bajan las temperaturas, pero durante el día es muy calurosa. Entonces, bueno, es complicada. Claro, Y van a haber más muertos, seguramente suba la cifra. que claro, uno de los problemas que siempre se comenta cuando hay desastres naturales de esta envergadura es que, especialmente en las zonas más pobres, y me estás hablando de zonas montañosas donde no llegan muchos coches, o sea que entiendo que las carreteras también deben ser muy malas, que llegue ayuda debe ser muy complicado, pero es que encima también hemos escuchado historias, o sea, lo que comentaban en las primeras 48 horas, que el gobierno ha sido un poco acusado por la inacción no la inacción tanto de ellos como de que llegara ayuda desde fuera, ¿no? Sí, realmente ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Al final, 24 o 48 horas después de una tragedia como es este terremoto son críticas y es donde más probabilidad hay de salvar a los supervivientes que pueda haber debajo de los escombros. Hay un mix de consecuencias y de factores que pueden incentivar esto. Una parte de ellas están bastante alentadas porque no ha habido provisiones ni ha habido ayudas inmediatas. Tenemos que recordar que el propio rey emitió el comunicado de urgencia pues, al día siguiente, el sábado por la tarde más o menos, y el terremoto fue el viernes por la noche, antes de que entrara la madrugada del sábado. Ahí hay un tiempo que se podría haber hecho mucho más, ¿no? Y luego, aparte, lo que comentabas de que se está permitiendo la asistencia humanitaria de X países. Hemos visto que España puede entrar, que Emiratos Árabes puede entrar, Reino Unido, Qatar, y en cambio hemos visto cómo ha rechazado la ayuda de otros países como son Argelia, que en cambio Argelia le dio la mano, por así decirlo, ¿no? Abrió el espacio aéreo. Ha rechazado la ayuda de Francia también. Y bueno, sí que es verdad que hay un poco de geopolítica humanitaria en ese. Bueno, eso te iba a decir, porque Argelia está bastante claro, porque Argelia y Marruecos son rivales desde hace muchísimos años y seguro que tú puedes contarnos más del contexto, pero el Sáhara Occidental también es un lugar donde durante años han entrado las disputas entre Argelia y Marruecos con el Frente Polisario en el centro, pero luego lo que me comentas de Francia, ¿tiene algo que ver con el hecho de que Francia esté abandonando el Sahel de forma tan bestia en los últimos años, que veamos también ese ascenso del yihadismo, algo que Francia intentó repeler, no ha podido, se ha ido? ¿Es un poco por esa historia? A mí me ha parecido rara la reacción de Marruecos. No creo que tenga mucho que ver con lo que está pasando en el Sahel, porque el Sahel y Marruecos parten de unas consecuencias políticas y unas incertidumbres y unas bases, unas problemáticas que no son similares en absoluto. No podemos comparar la violencia yihadista que hay en el Sahel con lo que hay en Marruecos, que apenas existe, ¿no? Es que no sabría decirte si van por ahí los tiros. A mí me sorprendió, sobre todo porque al final Mohamed pasa mucho de su tiempo en París. O sea, su residencia principal, por así decirlo, es París, luego Gabón, que tiene ahí también un palacio, y el resto del año, cuando puede, se pasa por Rabat. Entonces a mí me sorprendió que rechazara la ayuda de Francia. No sé qué razón puede haber de fondo, seguramente se me escapen muchísimas cuestiones, pero bueno, lo ha rechazado y eso ya está mermando, ¿no?, la ayuda humanitaria y está empeorando la situación. ¿Qué podemos esperar de la recuperación para esta gente en los próximos meses? Porque esto sí que no tengo nada de contexto político acerca de Marruecos, pero no sé cómo son las ayudas en este tipo de casos. No sé si hay algún ejemplo reciente que podamos ver, vislumbrar en el futuro. Yo el ejemplo que te puedo dar es el ejemplo de cuando se dio el terremoto de Agadir. Fue en 1960, se tardó un poco en reconstruir la ciudad, pero sí que es cierto que en los últimos 20 años el gobierno marroquí ha instaurado un programa exclusivamente para la reconstrucción de Agadir, sobre todo para potenciar lo que Agadir era en aquel momento, ¿no?, que era un referente turístico, o sea, una ciudad muy turística. Lo que pasa es que ahora perdió la Medina y no tiene Medina prácticamente, es un poco artificial. Y también era un puerto muy importante en Marruecos, un puerto de entrada y salida. Que por cierto, cuando hablas de la Medina, te refieres como al casco antiguo que está rodeado por una muralla, ¿no? Exacto, es el casco antiguo, que en este caso en Marrakech es la parte más perjudicada de la ciudad. Soraya, muchísimas gracias por hacer un hueco para charlar con nosotros sobre Marruecos. Espero que vaya todo muy bien, de verdad, por allí. Y nada, te seguiremos leyendo. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Un abrazo. Emilio. Y seguidla en Africa Mundi también, la newsletter que tienen sobre África. Adiós.